El Corpus Hermeticum es una colección de textos filosóficos y espirituales atribuidos a Hermes Trismegisto, Hermes el 3 veces grande, una figura sincrética que combina aspectos del dios griego Hermes y el dios egipcio Thot. Estos escritos fueron redactados entre los siglos I y III después de Cristo, principalmente en Alejandría, y representan una corriente de pensamiento conocida como hermetismo. El Logos descendió sobre esa naturaleza, y su acción no consistió en imponer una forma desde el exterior, sino en separar y distinguir lo que estaba confundido. Por efecto de esa separación, los elementos comenzaron a diferenciarse. Lo sutil fue apartado de lo denso, lo ligero de lo pesado, lo móvil de lo estable. No se habló de creación a partir de la nada, sino de ordenación de lo existente. El cosmos fue configurado como un sistema en el que cada cosa ocupa su lugar según una proporción inteligible. La luz primordial, al reflejarse en la naturaleza húmeda, produjo una imagen. Esa imagen fue el principio del mundo sensible. Hermes vio cómo el fuego, portador de la actividad, se elevó. El aire lo siguió, adaptándose a su movimiento. El agua descendió y la tierra se consolidó como base. Cada elemento fue separado conforme a su afinidad, no por azar, sino por necesidad. La armonía resultante no fue descrita como estática, sino como dinámica, sostenida por la acción continua del Logos. Poimandres hizo comprender que esta separación no implicó una pérdida de unidad. Aunque los elementos aparecieron diferenciados, todos permanecieron vinculados al intelecto que los había ordenado. De ese orden recién manifestado, surgió entonces el ser humano, no como una criatura accidental, sino como una consecuencia directa de la actividad del nous. Poimandres mostró que el hombre no fue generado de la misma manera que el resto de los seres vivos. Su origen no fue exclusivamente natural, sino doble desde el comienzo. El intelecto, al contemplar la obra realizada por el Logos, engendró un ser semejante a sí mismo, dotado de razón y capaz de conocer. Ese ser fue formado a imagen del nous, no en figura, sino en esencia. Se le concedió la capacidad de comprender, de ver inteligiblemente y de participar del conocimiento divino. El hombre primordial fue mostrado como andrógino, inmortal y luminoso, no sometido aún a las determinaciones del mundo material. Habitaba la esfera del fuego y del aire, en cercanía con las potencias que gobiernan el cosmos. No caminaba sobre la tierra, ni estaba limitado por el peso del cuerpo. Su naturaleza era intelectiva, y su vida se desenvolvía en la contemplación. No se afirmó que estuviera separado de Dios, sino que vivía en comunión con Él, participando de su poder creador por medio del conocimiento. Sin embargo, al contemplar la naturaleza inferior, aquella que había sido ordenada, pero que permanecía privada de intelecto, el hombre sintió atracción por su reflejo. Al inclinarse hacia ella, vio su propia imagen reproducida en las aguas, y al reconocerla, la amó. Ese acto no fue descrito como pecado moral, sino como un movimiento de deseo. La unión con la imagen produjo una mezcla. Lo inteligible se vinculó con lo sensible, y lo eterno se entrelazó con lo temporal. Así tuvo lugar la caída en la materia, no como castigo impuesto, sino como consecuencia de una elección. Al descender, el hombre fue revestido de cuerpo. Lo que antes era pura forma intelectual se volvió compuesto. La naturaleza, al recibir al ser humano, lo envolvió con las condiciones del mundo generado: nacimiento, crecimiento, cambio y corrupción. El alma, que procedía del nous, quedó unida a una estructura material sujeta a la necesidad. No se extinguió su origen divino, pero fue velado. El conocimiento, que antes era inmediato, se volvió difícil. La visión clara fue sustituida por percepciones fragmentadas. Poimandres expuso entonces la dualidad constitutiva del ser humano.
Por una parte, el alma divina, portadora del intelecto, permanece orientada hacia lo alto, hacia su principio. En ella subsiste la posibilidad de recordar, de comprender y de retornar. Por otra parte, el cuerpo material arrastra al alma hacia lo múltiple, hacia lo cambiante y hacia lo perecedero. El cuerpo no fue presentado como intrínsecamente malo, sino como límite. A través de él, el hombre experimenta el mundo. Por él, también se dispersa. Esta condición dual explica la tensión que define la existencia humana. El hombre participa del cosmos, pero no se confunde con él. Está sometido a las leyes naturales, pero no se agota en ellas. Puede conocer la necesidad, pero también puede elevarse por encima de ella mediante el nous. Poimandres hizo ver que la ignorancia no procede del cuerpo en sí, sino del olvido del origen. Cuando el alma se identifica únicamente con lo material, se vuelve esclava de lo que es inferior. Cuando recuerda su procedencia, se libera progresivamente. Hermes relata que, hallándose en profunda contemplación, con el pensamiento retirado de los asuntos ordinarios y orientado hacia la comprensión de lo real, su mente fue liberada de las ataduras del cuerpo. No se afirma que el sueño se haya apoderado de él, ni que estuviera plenamente despierto según los criterios habituales. Se describe más bien un estado intermedio en el que los sentidos quedaron suspendidos y la actividad intelectual ordinaria se disolvió. En ese silencio interior, el peso de la carne se volvió irrelevante y la atención fue atraída hacia un ámbito distinto, no delimitado por forma alguna. En ese momento, una visión se hizo presente. Hermes percibió una luz que no hería la vista, una claridad que no procedía de ningún punto concreto. A su alrededor, la realidad sensible perdió consistencia. Las imágenes habituales se disolvieron y aquello que permaneció fue una presencia que no podía ser comparada con nada previamente experimentado. No se produjo temor ni sobresalto. Lo que dominó fue una atención absoluta, como si la mente hubiese reconocido algo que le era propio. Entonces, una voz se dejó oír. «Yo soy Poimandres», fue dicho, «el intelecto del poder soberano». Con esa declaración no se presentó un nombre simbólico, sino una función ontológica. Poimandres no fue mostrado como un dios, entre otros, ni como una figura antropomórfica, sino como el nous mismo, el principio inteligible que conoce y que hace posible todo conocimiento. Hermes no formuló preguntas inmediatas. La presencia se impuso por su propia claridad, y su autoridad no derivó de imposición alguna, sino de la evidencia que acompañaba sus palabras. Poimandres habló como quien no transmite opiniones, sino como quien expone aquello que es. Su manifestación no ocurrió desde un exterior espacial, sino como una revelación que se desplegó en el mismo ámbito donde el pensamiento acontece. Al ser interrogado por la voz, pues fue Poimandres quien habló primero, Hermes fue confrontado con su propio deseo. Se le preguntó qué buscaba conocer, y la respuesta no fue elaborada con artificio. Hermes expresó su anhelo de comprender la naturaleza de las cosas, de conocer lo que es y de entender a Dios. Esa declaración no fue evaluada ni juzgada, fue aceptada como condición suficiente para que la revelación prosiguiera. No se exigieron ritos, ni pruebas, ni méritos previos. El conocimiento fue concedido en virtud de la disposición interior. Poimandres afirmó entonces que él es el intelecto que ve en todo, el que conoce todas las cosas y el que puede mostrar la verdad a quien esté preparado para recibirla. El acto de conocer fue situado en un plano que trasciende la percepción sensible y el razonamiento discursivo, aunque no los niega, simplemente los subordina. La palabra de Poimandres no se interrumpió ni cambió de tono. Aquello que había sido manifestado como presencia se desplegó ahora como visión ordenada. Ante Hermes fue mostrado el origen del cosmos, no como un acontecimiento ocurrido en un tiempo remoto, sino como un proceso inteligible que puede ser contemplado por el nous. Se le hizo ver que, en el principio,
existía una luz primordial, no comparable a la luz sensible, sino anterior a toda forma y a toda medida. Esa luz no iluminaba algo distinto de sí misma, era, al mismo tiempo, lo que ve y aquello que es visto. En ella no había división, ni movimiento, ni multiplicidad. Se trataba de una unidad viva, plena, autosuficiente. De esa luz procedía el nous y con él el logos. No se afirmó que el logos hubiese sido creado, sino que fue engendrado como expresión activa del intelecto. El logos no fue presentado como palabra sonora, sino como principio ordenador, como razón que articula lo que ha de manifestarse. A través del logos, la luz primordial comenzó a desplegarse sin perder su naturaleza. No hubo violencia ni ruptura. Lo que ocurrió fue una emanación. Lo que estaba contenido de manera indivisa fue diferenciado sin dejar de participar de su origen. Hermes contempló entonces cómo, a partir de esa actividad del logos, surgió una naturaleza distinta de la luz inteligible. Fue mostrada una sustancia húmeda, oscura y móvil, carente aún de orden, que se agitaba bajo la influencia del intelecto. No se la describió como malvada ni como opuesta al nous, sino como receptáculo. En ella estaban presentes todas las posibilidades, aunque ninguna forma había sido todavía establecida. La oscuridad no fue definida como ausencia absoluta, sino como potencialidad no organizada. Aquello que había sido expuesto acerca del origen del hombre y de su condición dual fue seguido por una aclaración necesaria. Se afirmó que el conocimiento verdadero no puede sostenerse si no se comprende la naturaleza del bien supremo. Por ello, el discurso se desplazó hacia Dios mismo, no como objeto de representación, sino como principio absoluto. Fue declarado que Dios es el bien, y que fuera de Él no existe nada que pueda ser llamado así en sentido propio. Todo lo que es considerado bueno en el mundo, lo es solo por participación, por reflejo o por derivación. El bien en sí no depende de nada y no admite comparación. Se hizo explícito que Dios no es una cosa entre las cosas. No pertenece al orden de lo corporal ni puede ser pensado como una entidad delimitada. No ocupa lugar, no está sometido a medida alguna y no se encuentra contenido en el espacio. Allí donde hay extensión, composición o división, Dios no está presente como objeto. No porque se halle ausente, sino porque trasciende todo aquello que puede ser percibido por los sentidos. La materialidad, al estar sujeta a cambio y corrupción, no puede servir como soporte del bien absoluto. Fue negado, de manera precisa, que Dios posea forma. La forma implica límite, y todo límite supone algo más allá de sí. Dios, en cambio, es uno. No se afirma que sea uno numéricamente, como si pudiera ser contado, sino que es uno en el sentido de totalidad indivisible. No puede ser fragmentado sin dejar de ser lo que es. Por ello, no se le puede atribuir figura, magnitud ni proporción. Todo lo que puede ser visto es necesariamente distinto de Dios, aunque proceda de Él. Al mismo tiempo, se afirmó que Dios no carece de realidad por el hecho de no ser corporal. Su modo de ser no es inferior, sino superior. Lo inteligible fue presentado como más real que lo sensible, no como abstracción, sino como fundamento. Dios es dicho ser, pero no ser como las cosas que existen, sino como aquello
gracias a lo cual todo lo demás existe. No se encuentra sometido al devenir, no comienza ni termina, no se incrementa ni disminuye. Su plenitud no admite adición. El bien supremo no actúa por necesidad ni por carencia. No crea para completarse ni para obtener algo que le falte. Todo cuanto procede de él lo hace por abundancia, no por demanda. La generación del mundo no fue descrita como un acto temporal que ocurrió una vez, sino como una expresión constante de su poder. Fue también establecido que Dios no recibe nada, no es honrado por ofrendas materiales ni es afectado por palabras. Todo culto que pretende agradarlo mediante gestos corporales es insuficiente si no va acompañado de comprensión. El único sacrificio digno del bien es el conocimiento. Allí donde el intelecto reconoce su origen y se orienta hacia él, allí se produce la verdadera piedad. No se trata de venerar una imagen, sino de eliminar toda imagen. Al negar que Dios sea corporal, se negó también que esté sujeto a pasiones. No desea, no teme, no se irrita, no se complace como los seres humanos. Tales afecciones pertenecen al ámbito de lo generado. Atribuirlas al bien sería reducirlo a la condición de lo mutable. Dios permanece inalterable y precisamente por ello puede ser causa de todo movimiento sin moverse él mismo. El uno fue presentado, así, como el principio en el que toda multiplicidad encuentra su origen y su cohesión. Aunque todas las cosas sean muchas, su existencia remite a una fuente que no es múltiple. Esta unidad no aplasta la diversidad, sino que la hace posible. Sin el uno, lo múltiple se disolvería en dispersión. El cosmos, el alma y el intelecto humano solo pueden mantenerse en orden porque participan en distintos grados de esa unidad primera. De este modo, el discurso estableció un criterio definitivo. Cuanto más se aproxima algo al bien, más real y más estable se vuelve. Cuanto más se aleja, más se disgrega y se somete al cambio. El conocimiento de Dios no fue presentado como un lujo intelectual, sino como la clave para comprender la estructura misma de lo real y el destino del ser humano dentro de ella. Y desde esta comprensión, la enseñanza avanzó hacia la manera en que el hombre puede, efectivamente, orientarse hacia ese principio sin forma que todo lo sostiene. Todo cuanto existe fue remitido de nuevo al uno, no como a un punto de partida lejano, sino como a una presencia constante que no se ausenta de lo que engendra. Se afirmó que nada surge de la nada, ni se sostiene por sí mismo. Cada ser, cada forma y cada movimiento proceden del uno y permanecen en él sin confundirse con su esencia. La multiplicidad no fue descrita como una fractura del principio, sino como su manifestación desplegada. Así como una fuente no se agota al dar origen a muchos cauces, el uno no se divide al producir la diversidad de lo existente. Esta procedencia no implica una distancia ontológica. Aunque las cosas aparezcan separadas entre sí, ninguna ha sido arrancada del principio. Todo participa del uno según su capacidad. Lo inteligible participa de manera más directa, lo sensible de modo más velado. No se estableció una ruptura entre Dios y el mundo, sino una gradación de presencia. El error consiste en pensar que lo múltiple es autónomo. Cuando se olvida su dependencia, la realidad es percibida como fragmentada y carente de sentido.
Fue dicho que el conocimiento de Dios no se obtiene mediante desplazamientos exteriores ni por acumulación de discursos. No se llega al uno viajando a lugares sagrados ni repitiendo fórmulas. El acceso no es espacial ni ritual, sino interior. Dios no está lejos porque no ocupa un lugar. Se halla presente allí donde el intelecto se vuelve sobre sí mismo y reconoce su origen. Por ello, buscar a Dios fuera es errar el camino desde el inicio. Se afirmó que Dios no se muestra a través de imágenes, porque toda imagen limita. Tampoco se revela mediante palabras, ya que las palabras dividen. El conocimiento del uno es simple, no compuesto. Allí donde el pensamiento deja de fragmentar, surge una comprensión inmediata. Esta comprensión no puede ser transmitida como un objeto, solo puede ser despertada. Por eso, la enseñanza no fue concebida como imposición, sino como orientación. A partir de esta afirmación, se estableció con claridad el origen del mal. No fue atribuido a una sustancia independiente ni a una fuerza opuesta al bien. El mal no posee entidad propia. Fue definido como ignorancia. Allí donde el ser humano desconoce su procedencia y se identifica únicamente con lo que es material y transitorio, se produce el extravío. No porque la materia sea mala en sí misma, sino porque el olvido del origen conduce a una vida desordenada. La ignorancia no fue descrita como simple ausencia de información, sino como una condición del alma. Es un estado en el que el intelecto se encuentra oscurecido por la atención constante a lo múltiple. En ese estado, el hombre toma lo aparente por lo real, lo pasajero por lo permanente y lo exterior por lo esencial. De esta confusión nacen el temor, el deseo desmedido y la violencia. El mal no es creado, emerge cuando el bien deja de ser conocido. Se afirmó que nadie obra mal con pleno conocimiento. Toda acción dañina procede de una visión distorsionada de lo que conviene. Cuando el alma cree que el cuerpo es todo, busca satisfacerlo sin medida. Cuando cree que la muerte es aniquilación absoluta, se aferra con ansiedad a lo que posee. Cuando ignora el uno, vive como si estuviera separada de todo lo demás. Así, la ignorancia fragmenta la experiencia y genera sufrimiento. El remedio no fue presentado como castigo ni como imposición externa. La curación del mal consiste en el retorno al conocimiento. Conocer a Dios es, al mismo tiempo, conocerse a sí mismo. Al reconocer su origen en el uno, el ser humano reordena su vida. Las pasiones no desaparecen por negación, sino por comprensión. Pierden su dominio cuando dejan de ser confundidas con el bien. Se estableció, finalmente, que el conocimiento interior no es privilegio de unos pocos por naturaleza, sino posibilidad de todos por esencia. No todos la actualizan, porque no todos se vuelven hacia adentro. El camino no fue descrito como fácil ni como inmediato, pero sí como accesible. Allí donde la ignorancia es disipada por el intelecto, el mal se disuelve sin resistencia, como la oscuridad ante la luz. De este modo, quedó afirmado que el uno es origen, presencia y destino. Todo procede de él, todo se sostiene en él y todo
puede retornar a él por medio del conocimiento. Y en esta comprensión, la enseñanza avanzó hacia una exposición más precisa del destino del alma y de las consecuencias de permanecer en la ignorancia o de despertar al intelecto que habita en su interior. Desde esa afirmación del uno como origen y destino, el discurso se extendió hacia la comprensión del cosmos mismo. No fue presentado como un agregado fortuito de cuerpos en movimiento, sino como un ser vivo, coherente y ordenado. Se afirmó que el mundo posee alma y que su estructura no es resultado del azar, sino de una inteligencia que lo atraviesa por completo. Cada parte del cosmos cumple una función determinada y ninguna existe de manera aislada. Lo visible fue descrito como expresión de un orden invisible que lo sostiene sin cesar. El cosmos fue comparado con un organismo en el que nada es superfluo. Así como en un ser vivo, cada órgano coopera con el conjunto, en el universo, cada región, cada movimiento y cada transformación responden a una finalidad. No se trata de una finalidad impuesta desde el exterior, sino inherente a su constitución. El orden no fue añadido después de la generación, fue constitutivo desde el inicio. Por ello, lo que aparece como cambio o destrucción no debe ser interpretado como desorden, sino como transformación necesaria dentro de un equilibrio más amplio. Se afirmó entonces que nada existe fuera de la providencia. Esta no fue definida como una intervención ocasional destinada a corregir errores, sino como la ley misma que gobierna el todo. La providencia no actúa contra la naturaleza, sino a través de ella. Todo lo que ocurre, ocurre conforme a una razón, aunque esa razón no siempre sea accesible al entendimiento humano. Lo que es percibido como injusticia o caos no indica ausencia de orden, sino límite en la visión del que juzga. La providencia no distingue entre lo grande y lo pequeño. Así como gobierna el movimiento de los astros, rige también el nacimiento y la disolución de los seres particulares. No se afirmó que cada acontecimiento sea agradable o beneficioso desde la perspectiva humana, sino que ninguno carece de lugar en el conjunto. El error consiste en evaluar el orden del todo desde la conveniencia individual. Cuando el punto de vista se amplía, lo que parecía arbitrario se revela necesario. Fue aclarado que la providencia no elimina la responsabilidad humana. El hecho de que todo esté ordenado no implica que el hombre sea un instrumento pasivo. La libertad no fue negada, sino situada en un nivel distinto. El ser humano es libre en cuanto puede conocer o ignorar el orden. Sus actos se inscriben en la totalidad, pero su orientación interior determina si participa conscientemente del bien o si permanece sometido a la necesidad sin comprenderla. En este entramado, el Logos fue presentado como mediador. No es idéntico al uno, pero tampoco es ajeno a él. El Logos actúa como vínculo entre lo inteligible y lo sensible, entre el intelecto y el cosmos. A través de él, las formas inteligibles se traducen en estructuras visibles. Sin el Logos, el mundo sería informe. Sin el mundo, el Logos no tendría ámbito de manifestación. Su función no es crear separación, sino continuidad. Se afirmó que el Logos permea todas las cosas. No se encuentra confinado a los cielos ni reservado a los sabios. Está presente en la regularidad de los ciclos, en la proporción de las formas y en la inteligibilidad del movimiento. Allí donde algo puede ser comprendido, el Logos está operando. Incluso en aquello que parece confuso, su acción persiste, aunque no sea reconocida.
El logos no cesa de ordenar, aun cuando el orden no sea percibido. El alma humana fue descrita como particularmente vinculada al logos. En cuanto participa de él, es capaz de comprender el cosmos. Cuando el alma se orienta hacia el mundo sensible, sin perder la referencia a su origen, se convierte en intérprete del orden divino. Pero cuando se separa del intelecto y se entrega por completo a lo material, su vínculo con el logos se debilita y el mundo se vuelve opaco y hostil. Se insistió en que el cosmos no es enemigo del hombre. La hostilidad surge de la ignorancia. El mundo en sí mismo es bello y justo porque refleja la razón que lo gobierna. No hay conflicto entre el orden divino y la naturaleza, ni entre la providencia y la generación. El conflicto aparece cuando el ser humano se sitúa fuera de su lugar, cuando pretende juzgar el todo desde una parte. Nada existe, por tanto, fuera del orden. Incluso lo que parece desviado cumple una función dentro de la totalidad. La providencia no abandona ninguna región del ser. No hay lugar donde el uno no esté presente por mediación del logos. Comprender esto no conduce a la pasividad, sino a una forma distinta de acción, una acción que no lucha contra el orden, sino que se alinea con él. La naturaleza fue presentada entonces como imagen activa del nous, no como copia inerte ni como simple escenario de los acontecimientos humanos. Todo lo que en ella aparece, movimiento, generación, crecimiento y disolución, responde a una inteligencia que no se muestra directamente, pero que se hace reconocible a través del orden. La regularidad de los ciclos, la proporción entre las partes y la continuidad de los procesos no fueron atribuidas a una necesidad ciega, sino a la presencia constante del intelecto que gobierna sin imponerse. Nada en la naturaleza ocurre sin razón. Incluso aquello que parece caótico participa de un equilibrio más amplio que no siempre es perceptible de inmediato. Se afirmó que quien aprende a leer la naturaleza aprende, al mismo tiempo, a conocerse. El orden universal no es ajeno a la vida humana. La atraviesa y la condiciona. Así como los astros siguen trayectorias regulares y no se desvían de su curso, el ser humano fue concebido como llamado a encontrar su propia medida. La enseñanza no fue formulada en términos de mandato externo, sino de analogía. El orden del cosmos muestra, sin palabras, cómo debe ordenarse el alma. La estabilidad de los cielos, la armonía entre los elementos y la correspondencia entre causa y efecto fueron presentadas como ejemplos visibles de una justicia que no castiga ni premia, sino que equilibra. Nada recibe más de lo que puede contener, ni pierde más de lo que puede perder. Este equilibrio no es moral en sentido jurídico, pero funda toda moral posible. La vida humana se descompone cuando se aparta de la proporción. Se restablece cuando la recupera. De este modo, el orden universal fue propuesto como enseñanza moral. No se afirmó que la naturaleza imponga normas por decreto, sino que muestra consecuencias. Allí donde hay exceso, se produce desgaste. Donde hay carencia, se genera inestabilidad. La medida no fue presentada como represión, sino como condición de permanencia. Así como el cosmos se mantiene por equilibrio, el alma se mantiene por conocimiento de su lugar. Se insistió en que el mal no proviene de la naturaleza, sino de una lectura equivocada de ella. Cuando el ser humano observa el mundo como campo de dominio y no como reflejo del nous, rompe la correspondencia que lo vincula al todo. En cambio, cuando reconoce en la naturaleza una expresión del intelecto,
su relación con ella se transforma. Deja de enfrentarse al mundo y comienza a comprenderlo. La contemplación de la naturaleza fue descrita como ejercicio espiritual. No se trata de acumular observaciones, sino de percibir la razón que las atraviesa. Cada fenómeno se convierte en signo de una inteligencia mayor. El cambio constante no contradice el orden, lo manifiesta. Nacer y morir, crecer y decrecer, no son anomalías, sino movimientos necesarios dentro de una totalidad viva. El ser humano, al reconocerse como parte de ese orden, deja de situarse en oposición al cosmos. Su acción ya no se orienta por el capricho, sino por la comprensión. La moral que se desprende de esta visión no se funda en prohibiciones, sino en alineación. Vivir bien significa vivir conforme al orden inteligible que estructura todas las cosas. Se afirmó entonces, sin ambigüedad, que Dios es todo. No en el sentido de que las cosas particulares agoten su ser, ni de que pueda ser reducido a la suma de lo existente, sino en cuanto nada existe fuera de Él. Todo cuanto es en Dios. No se encuentra contenido en el mundo como una parte, ni separado de Él como un agente distante. Su presencia no se distribuye, es total en cada cosa y no se divide al manifestarse. Allí donde algo existe, Dios está presente como condición de su existencia. Se insistió en que nada existe fuera de Dios. No hay un exterior desde el cual algo pueda oponérsele. Todo lo que parece separado lo está solo en apariencia. La separación pertenece al ámbito de la percepción fragmentada, no al de la realidad en sí. Cuando se considera cada cosa como autónoma, se produce la ilusión de multiplicidad absoluta. Pero cuando se comprende el principio, se advierte que toda distinción es relativa y que la unidad permanece intacta. En este contexto, la materia fue reconsiderada. No fue declarada mal ni principio contrario al bien. La materia no posee voluntad ni intención. No puede ser causa del mal. Fue definida como velo. Al recibir las formas, las hace visibles, pero al mismo tiempo las oculta. No niega el intelecto, pero lo disimula. La dificultad no reside en la materia, sino en la identificación exclusiva con ella. Cuando el alma se confunde con lo que es denso y cambiante, pierde de vista aquello que la sostiene. La materia fue mostrada como necesaria para la manifestación. Sin ella, lo inteligible no podría hacerse perceptible. El error consiste en detenerse en la apariencia y olvidar lo que a través de ella se expresa. Así como las palabras velan y revelan al mismo tiempo el pensamiento, la materia cumple una función ambigua. Muestra ocultando. No debe ser rechazada, sino comprendida. Se afirmó que Dios no se contamina por su presencia en lo material. Así como la luz no se ensucia al iluminar objetos impuros, el principio divino no se ve afectado por aquello que sostiene. La impureza pertenece a la percepción humana, no a la realidad del uno. Cuando se atribuye imperfección a Dios por la existencia de lo material, se confunde el reflejo con la fuente. El alma humana, al participar del intelecto, ocupa un lugar singular. Puede reconocer la presencia divina allí, donde otros seres solo la expresan sin saberlo. Se estableció que el conocimiento de esta omnipresencia transforma la relación con el mundo. Cuando se comprende que nada está separado de Dios, desaparece el temor a la pérdida absoluta.
El fin de la vida deja de ser expulsión del ser. Se revela como cambio de forma. El mundo ya no es percibido como extraño ni hostil, sino como ámbito de manifestación del principio. La enseñanza no condujo a la disolución de las distinciones prácticas, pero sí a su relativización. Las diferencias permanecen en el plano de la experiencia, pero no definen la verdad última. El bien y el mal, el alto y el bajo, lo puro y lo impuro, adquieren sentido solo en relación con el conocimiento o la ignorancia del principio que todo lo atraviesa. Así, fue afirmado que Dios está en todo y que todo está en Dios. Nada existe fuera de Él porque no hay fuera. Se afirmó que lo invisible es causa y que lo visible es efecto, pero no en una relación de exterioridad. La causa permanece en el efecto sin agotarse en él. Así como el pensamiento permanece presente en la palabra sin confundirse con ella, el principio inteligible se mantiene activo en la forma sensible. Negar lo invisible por atender solo a lo visible es ignorar el fundamento. Negar lo visible por aspirar solo a lo invisible es rechazar el modo mismo de la manifestación. El error humano fue situado precisamente en esa disociación. Cuando lo visible es considerado autónomo, se absolutiza lo material. Cuando lo invisible es concebido como ajeno al mundo, se lo convierte en objeto de huida. Ambas posturas rompen la unidad. La unidad entre lo visible y lo invisible fue presentada como ley universal. Así como el cosmos entero es imagen del nous, cada ser particular es imagen de un principio que no se muestra directamente. Esta relación no es simbólica en sentido arbitrario, sino ontológica. Lo visible no representa lo invisible, lo encarna según su medida. La diferencia no implica separación, sino jerarquía de claridad. El ser humano fue situado en el punto de cruce entre ambos ámbitos. Por su cuerpo, pertenece a lo visible. Por su intelecto, a lo invisible. Esta doble pertenencia no es contradicción, sino función. El hombre puede servir de vínculo, porque en él se encuentran reunidos los dos planos. Cuando vive conforme solo a uno, se desordena. Cuando reconoce ambos, se armoniza. Se afirmó que la verdadera ceguera no consiste en no ver con los ojos, sino en no reconocer lo invisible en lo visible. El mundo se vuelve opaco cuando se lo mira sin intelecto. En cambio, cuando se lo contempla con comprensión, cada forma se vuelve signo, cada acontecimiento enseñanza. Lo invisible no se revela retirándose del mundo, sino manifestándose a través de él. La unidad no elimina la diferencia. Lo visible sigue siendo cambiante, lo invisible permanece, pero ambos cooperan. El cambio no amenaza la permanencia, la expresa en el tiempo. La permanencia no niega el cambio, lo sostiene. Esta relación fue presentada como fundamento de toda inteligibilidad. Sin ella, nada podría ser conocido, ni siquiera lo sensible. En este tratado se describió el estado del hombre común como un estado de sueño. No se habló de un sueño del cuerpo, sino del intelecto. El hombre vive, se mueve y actúa, pero no ve. Percibe los objetos, experimenta las emociones y sigue los impulsos, sin advertir la causa que los gobierna. Su vida transcurre como una sucesión de reacciones, no como una comprensión. Cree estar despierto porque sus sentidos funcionan, pero su pensamiento permanece velado. Este estado
fue presentado como resultado de la ignorancia. No una ignorancia de datos o de discursos, sino del principio mismo de su ser. El hombre ignora quién es, de dónde procede y hacia dónde se dirige. Al desconocer su origen divino, se identifica por completo con lo que es pasajero, toma el cuerpo por sí mismo y confunde las afecciones del alma con su verdadera naturaleza. Así, vive fuera de sí, disperso en lo que cambia. Se afirmó que este hombre está encadenado a deseos y pasiones. Las cadenas no fueron descritas como castigos impuestos desde fuera, sino como vínculos aceptados. El deseo surge cuando el alma busca plenitud en lo que no puede otorgarla. La pasión se intensifica cuando esa búsqueda fracasa y se repite. El hombre común no distingue entre necesidad y exceso. Persigue lo agradable y huye de lo doloroso, creyendo que en esa alternancia se encuentra la vida. Estas pasiones no fueron presentadas como fuerzas demoníacas, sino como movimientos desordenados del alma. Nacen de la confusión entre lo que pertenece al cuerpo y lo que pertenece al intelecto. Cuando el alma se somete a los impulsos corporales, pierde su gobierno. No manda, obedece, y al obedecer sin comprensión, se vuelve inestable, arrastrada por lo que aparece en cada momento. Se afirmó que el hombre dormido toma por real lo que solo es apariencia. Da valor absoluto a la riqueza, al poder, al reconocimiento y al placer, sin advertir su fragilidad. Cuando los posee, teme perderlos. Cuando no los tiene, los desea. En ambos casos, permanece inquieto. Esta inquietud constante fue señalada como signo del sueño. El alma no descansa porque no se apoya en lo que permanece. El discurso subrayó que este estado no es excepcional, sino común. La mayoría de los hombres vive así, no por maldad deliberada, sino por falta de visión. Siguen costumbres, opiniones y hábitos heredados sin examinarlos. Repiten palabras sobre el bien y el mal, pero no los conocen por experiencia interior. Su vida transcurre en la superficie de las cosas. Se indicó que mientras el hombre permanezca en este estado, no puede acceder al conocimiento verdadero. Puede aprender técnicas, acumular información y desarrollar habilidades, pero no despierta. El conocimiento del que se habla no se añade desde fuera. Se revela cuando se disuelven las ilusiones que mantienen al alma cautiva. Mientras el deseo gobierne, el intelecto permanece en silencio. La ignorancia fue descrita como una prisión, pero no construida por muros ni cerrada con llaves externas. Es una prisión invisible, sostenida por hábitos, creencias no examinadas y deseos repetidos. El hombre ignora que está preso y precisamente por eso no busca salir. Confunde la costumbre con la naturaleza y toma sus cadenas por parte de sí mismo. Mientras no reconoce su cautiverio, la prisión permanece intacta. Se afirmó que la ignorancia separa al hombre de sí mismo. Al no conocer su origen ni su naturaleza, vive como extranjero en su propia vida. Sus actos no brotan de comprensión, sino de impulso. Sus elecciones no responden a un fin verdadero, sino a estímulos momentáneos. Así, aunque se mueva libremente en el mundo, permanece interiormente inmóvil. Frente a esta condición, el tratado formuló un llamado. No fue un mandato externo ni una imposición moral. Fue una invitación al despertar interior. Despertar no significó adquirir algo nuevo, sino recordar lo que siempre ha estado presente.
El intelecto no llega desde fuera. Se reconoce cuando el ruido de las pasiones se aquieta. Este llamado no se dirige a todos por igual. Solo puede ser oído por quien comienza a sospechar de su propio sueño. Cuando el alma experimenta el cansancio de la repetición, cuando los placeres ya no satisfacen y los temores no cesan, se abre una fisura en la prisión. Por esa fisura puede entrar la luz del reconocimiento. El despertar fue descrito como un giro de la mirada. En lugar de proyectarse constantemente hacia lo exterior, el alma se recoge. No abandona el mundo, pero deja de buscar en él su fundamento. Empieza a interrogarse por la causa de sus movimientos, por el origen de sus deseos, por el sentido de su inquietud. Este cuestionamiento marca el inicio de la liberación. En estos tratados el conocimiento fue presentado como principio de salvación. No se trató de una doctrina aprendida desde fuera, sino de una transformación interior. Conocer significó renacer. La gnosis fue descrita como un segundo nacimiento del alma, que al despertar reconoce su origen en el intelecto divino y deja de considerarse un ser accidental para comprenderse como imagen viva del principio. Este despertar no depende del tiempo ni de la edad. Ocurre cuando la ignorancia se disipa y el alma reconoce como propio aquello que antes parecía ajeno. El nous actúa entonces como guía interior. No habla con palabras ni impone órdenes, sino que se manifiesta como claridad y discernimiento. Para escucharlo, la mente debe purificarse de pasiones, temores y ambiciones. La mente unificada ya no se dispersa, sino que converge hacia el principio, y en esa convergencia surge la comprensión. El ascenso del alma no fue descrito como un viaje espacial, sino como un proceso interior de desprendimiento. Primero se abandona la ilusión del placer como bien supremo, luego la del poder y finalmente la del yo individual como fundamento último. Cada renuncia acerca al alma a su fuente. Este ascenso no implica rechazo del mundo, sino comprensión de su orden. El hombre aprende a vivir conforme al intelecto y su vida se vuelve expresión consciente del orden divino. De este conocimiento nace la inmortalidad espiritual. No se prometió la conservación de la personalidad, sino la permanencia en el intelecto. Lo que participa del nous no perece. Esta inmortalidad comienza en el presente. El hombre regenerado puede habitar el mundo sin estar sometido a él, porque su centro permanece en lo eterno. A partir de aquí se afirmó la dignidad del ser humano como microcosmos. El hombre reúne en sí las estructuras del universo, intelecto, alma y naturaleza, y por ello puede conocer el todo. Al comprender el mundo, se comprende a sí mismo, y al conocerse, reconoce el principio común. De esta correspondencia surge la verdadera ciencia. El ser humano también posee capacidad creadora. No crea desde sí mismo, sino como imagen del logos, dando forma y orden a través del lenguaje, las leyes y las obras. Por ello sus actos tienen alcance cósmico. Pueden armonizar o distorsionar el orden. El mal no procede de una fuerza externa, sino del uso incorrecto de la libertad. La libertad interior constituye el núcleo de la dignidad humana. Incluso, bajo condiciones adversas, el hombre puede orientar su alma hacia el intelecto. La verdadera esclavitud es el olvido del propio principio. La verdadera libertad
vivir conforme al conocimiento. Así, el hombre aparece como mediador entre lo visible y lo invisible. Cuando permanece dormido, el mundo se fragmenta. Cuando despierta, restablece la continuidad. Su vida se convierte entonces en testimonio viviente del orden que atraviesa todas las cosas. En estos tratados finales, se expuso la ética hermética como consecuencia directa del conocimiento. No fue presentada como un conjunto de normas impuestas desde fuera, sino como la forma natural de vida que surge cuando el alma vive conforme al nous. La conducta recta no se aprende por imitación ni por temor, sino que brota de la comprensión del orden del todo. La moderación fue señalada como principio fundamental. No se entendió como represión ni como negación de la vida, sino como equilibrio. El hombre moderado no se deja arrastrar por los excesos, porque ha reconocido que ningún extremo puede otorgar plenitud. Al conocer la medida que rige el cosmos, aprende a reflejarla en sus actos. La moderación armoniza el alma y la vuelve apta para recibir al intelecto. El silencio interior ocupó un lugar central. No se trató simplemente de callar las palabras, sino de aquietar el tumulto de los pensamientos. Mientras la mente está llena de ruido, el nous no puede ser escuchado. El silencio interior permite distinguir lo esencial de lo accesorio, lo permanente de lo pasajero. En ese silencio, el alma se vuelve receptiva y clara. Se afirmó la reverencia por la naturaleza como expresión del conocimiento. La naturaleza no fue vista como objeto de dominación ciega, sino como manifestación viva del orden divino. Quien conoce no desprecia el mundo, ni lo explota sin medida. Reconoce en cada ser una función y un lugar. Esta reverencia no es sentimental, sino intelectual. Surge de comprender que el mismo principio anima todas las cosas. La vida contemplativa fue presentada como el modo más alto de existencia humana. No implicó retiro absoluto ni abandono de las responsabilidades, sino una orientación interior constante hacia el principio. El hombre contemplativo actúa cuando es necesario, pero no se pierde en la acción. Mantiene el centro en el intelecto, incluso en medio del movimiento. La contemplación no se opone a la vida, la ilumina. El desapego de lo material fue descrito como resultado, no como condición previa. No se exige renunciar al mundo, sino dejar de identificarse con él. El hombre desapegado puede poseer sin ser poseído. Usa las cosas sin creer que en ellas reside su valor. Al comprender la impermanencia de lo material, deja de temer su pérdida y de desearlo de manera absoluta. Esta ética no prometió recompensas futuras ni castigos. Su beneficio es inmediato, la armonía del alma. Vivir conforme al nous es vivir sin desgarramiento interior. Las pasiones se ordenan, los temores disminuyen, el juicio se vuelve claro. La vida adquiere una simplicidad que no es pobreza, sino coherencia. Se subrayó que esta forma de vida no es accesible por obligación, sino por elección consciente. Nadie puede ser forzado a vivir conforme al intelecto. La ética hermética no se impone, se descubre. Cuando el conocimiento se afianza, la vida se transforma de manera natural. El último tratado adopta la forma de una alabanza. El discurso deja de enseñar y comienza a cantar. No es un himno a un Dios distante, sino una oración cósmica
en la que el alma, tras recorrer el camino del conocimiento, reconoce aquello que siempre la sostuvo. Ya no busca explicar, sino agradecer. La alabanza no es individual. Quien habla lo hace en nombre de todo lo que existe. La voz humana se vuelve eco consciente del cosmos. Todo, vida, intelecto, materia y conocimiento, es comprendido como parte necesaria del despliegue del todo. Esta gratitud no es súplica, no se pide nada, porque el alma que conoce entiende que ya participa del ser. La alabanza es acto puro. Al reconocer su origen, el alma deja de sentirse separada. La unión con lo divino no implica disolución, sino conocimiento. La separación desaparece cuando cesa la ignorancia. Allí donde hay comprensión plena, no hay distancia. Entonces el discurso se retira. Las palabras se vuelven insuficientes. El conocimiento culmina en silencio, no vacío, sino pleno. Un silencio que trasciende la palabra porque el sentido es total. Así concluye el Corpus Hermeticum, no con una doctrina, sino con una actitud. Alabanza, gratitud, unión y silencio convergen en un solo acto. El reconocimiento consciente del principio divino, que es todo, en todo y más allá de todo.